Comenzamos, gracias por su tiempo, por su asistencia. Tenemos a dos personas muy importantes con nosotros. Primero empiezo con Rodrigo, un arquitecto de soluciones en la nube profesional, altamente motivado y experimentado para datos e inteligencia artificial, con habilidades en Big Data y Data Science. Cuenta con más de 20 años de experiencia en soluciones y soporte de sistemas. Ayuda a diseñar, construir y asegurar el futuro de las organizaciones que enfrentan la transformación digital y la transición a la nube. Se ha centrado en aprovechar las tecnologías de inteligencia artificial, bots inteligentes, servicios cognitivos y aprendizaje automático. Análisis de datos avanzados para diferentes industrias. Y con nosotros también Pablo, desde Brasil, que de hecho vino únicamente al evento y le agradecemos su presencia. Arquitecto de soluciones en Microsoft, especializado en inteligencia artificial. Su objetivo es ayudar a los clientes a usar Azure AI, aportando valor al negocio. Antes de unirse a Microsoft, trabajó como arquitecto de soluciones de inteligencia artificial en Global Kids Brasil. Además, actuó muchos años en IBM, en varias funciones como desarrollador, especialista y arquitecto de nube. Pablo tiene una maestría en ciencias computacionales y hoy en día hace un doctorado en inteligencia artificial aplicada al análisis de imágenes médicas. Sus principales intereses son la visión por computadora, MLOps y NLP. Con ustedes, Pablo y Rodrigo. Gracias. Gracias por la introducción. Rodrigo va a empezar a hablar un poco de los conceptos de IA responsable y después voy a hacer una pequeña demo para ustedes para mostrar en la práctica un poco. Y de adelanto, es un poco de perdón por mi portuñol, pero si no comprende algo, por favor, solamente levantar la mano y está bien. Rodrigo. Gracias, Pablo. Buenas tardes, gracias por la introducción. Gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta charla. Decía León en su momento que las charlas más complicadas son antes y después de la comida. Yo creo que no, yo creo que es después de las charlas de León. Deja la vara muy alta. Hemos tenido muy buenos ponentes, muy buenos speakers a lo largo del día, entonces pues vamos a empezar, vamos a entrar en materia. Lo que les vamos a contar nosotros es cómo hemos vivido en Microsoft la jornada de crear soluciones de inteligencia artificial. No es la verdad absoluta, no es una norma para todo el mundo, no es un estándar para todo el mundo, pero es nuestro journey y es lo que queremos compartir con todos ustedes. Cuando creamos inteligencia artificial, cuando diseñamos, cuando la liberamos y la entregamos, pues estamos comprometidos en entregar una solución que va a ser justa, que va a dar beneficios a todo el mundo. No va a ser algo que solo va a beneficiar a un segmento de la población. Tiene que ser parejo para todos, ¿de acuerdo? Entonces, es increíble cómo ha venido avanzando todo el tema de desarrollo tecnológico. Yo recuerdo hace 20 años, lo más inteligente que tenía, por ejemplo, en mi recámara, era un reloj, una alarma, ¿no? El día de hoy estamos llenos de dispositivos inteligentes, asistentes digitales, estamos llenos de temas de Internet de las Cosas, un refrigerador inteligente, una Smart TV, etc. Estamos llenos de tecnología ahora mismo. Hay que preguntarnos cómo vamos a estar entonces dentro de 2 décadas, dentro de 20 años, cómo vamos a estar, cómo estábamos antes, cómo estamos ahora y cómo vamos a estar dentro de 2 décadas, ¿no? Como lo hemos visto a lo largo del día, pues la inteligencia artificial ya forma parte de nuestra vida cotidiana, ¿no? Se está implementando en la industria a nivel acelerado, en toda la industria, en cualquier nicho que ustedes me digan, ya hay inteligencia artificial presente, lo vamos a ver más adelante. Y la responsabilidad que tenemos nosotros como desarrolladores, diseñadores, arquitectos, científicos de datos, ingenieros de inteligencia artificial, incluso como abogados, se vuelve muy fuerte. ¿Por qué? Porque nos estamos centrando en el performance de las soluciones, nos estamos centrando en la accuracy, en la precisión de las soluciones, pero estamos dejando de lado un tanto cuestiones éticas, valores que las organizaciones deben de mantener a la hora de que crean una inteligencia artificial y la entregan. Eso es un aspecto muy relevante, algo muy importante que debemos tener en cuenta a la hora que creamos esta tecnología.
Y eso nos va a llevar justamente a tener como respuesta que las organizaciones deben pensar en un conjunto de valores, en un conjunto de principios que van a formar una norma dentro de la organización, que probablemente estén basados en leyes que los gobiernos están creando y que probablemente se van a poder compartir con otras organizaciones, de tal manera que vamos a hacer un conglomerado con esos valores y vamos a poder entregar inteligencia artificial responsable. Ese es el resultado, ese es el objetivo de esta charla. Sabemos desarrollar inteligencia artificial, sabemos entregarla, pero no dejemos de lado el aspecto muy importante de la responsabilidad que esto conlleva. ¿Cuál es la visión de Microsoft a lo largo de esta jornada que les platicaba, hablando de inteligencia artificial? Lo que hemos platicado durante todo el día de hoy es, sabemos hacer inteligencia artificial, sabemos utilizar mecanismos supervisados, no supervisados, hablaba León de temas como aprendizaje reforzado, etc. Pero esto es donde estamos ahora mismo, es decir, lo que hacemos es crear modelos que ahora mismo resuelven una tarea a la vez. Una tarea, por ejemplo, para reconocer objetos, una tarea para hacer transcripción de texto, una tarea para hacer análisis de sentimientos, una tarea para hacer un agente virtual, un bot, etc. Está especializado. Lo que estamos desarrollando ahora mismo donde estamos son modelos que resuelven una tarea a la vez. Dentro de nuestra visión, lo que estamos viendo es, vamos a llegar a temas en donde vamos a tener una inteligencia artificial que va a poder ser más genérica, es decir, un solo algoritmo resolviendo varias tareas al mismo tiempo. Y después de ello vamos a llegar a una inteligencia artificial que en varios aspectos va a superar las capacidades intelectuales de los humanos, ¿no? Entonces se vuelve más relevante lo que les comentaba. Si en un momento dado vamos a llegar a esto, en donde hay máquinas que tienen capacidades intelectuales superiores a los humanos, pues deben ser máquinas que se rigen en ciertos valores, que se rigen en ciertas normas, en ciertos estándares, y que de alguna manera lo que hacen es proporcionar un ambiente de equidad. ¿De acuerdo? Les decía entonces, la inteligencia artificial está presente en nuestra vida cotidiana cada vez más en todos los nichos, en todas las verticales de la industria. Este es un reporte de este año 2022, es un reporte anual de se llama el AI Index del Stanford Institute, y lo que nos dice es, en sistemas de salud se está implementando el 31% en esa industria ya temas de inteligencia artificial. Tiene mucho que ver con agentes virtuales, bots. Por ejemplo, nosotros hemos visto que ya hay bots que nos atienden en diferentes páginas, ¿no? Sobre todo en temas de salud. En el retail, en los minoristas, el 23% están usando ya visión por computadora. Yo tuve la oportunidad de participar aquí en México en un proyecto para un cajero automático, para un cajero autónomo, mejor dicho, en donde se basa en el reconocimiento de objetos para poder procesar el pedido y la cuenta de la persona y se pueda hacer el pago sin que intervenga un humano. ¿De acuerdo? En servicios financieros estamos utilizando el análisis del lenguaje natural, la comprensión de texto, esto se conoce como knowledge mining, para hacer precisamente una minería de esos datos, para hacer un análisis de esos datos. En manufactura estamos utilizando cada vez más robótica, 24% de esa industria está utilizando robots para llevar a cabo sus tareas cotidianas. Entonces, lo que estoy haciendo aquí es darles un contexto de lo que hemos visto a lo largo del día con todos los demás speakers, cómo ha avanzado la inteligencia artificial. Entrando en materia, en esta charla, recordemos, responsabilidad para entregar inteligencia artificial es, yo recuerdo, por ejemplo, en el 2016, en Microsoft desarrollamos un bot. Era un bot que interactuaba con los usuarios en Twitter y pues tuvimos un tropiezo, ¿no? Era un bot que interactuaba con los usuarios, que aprendía día con día y que podía estar reforzando su aprendizaje, compartiendo experiencias con los usuarios, y nuestro rol ahí fue que este bot comenzó a utilizar discursos de odio para interactuar con la gente. Entonces, ¿cuál era el riesgo ahí? Que no vimos en ese momento, pues que
Cuando las personas interactuaron con ellos, muchos de ellos eran malintencionados y le enseñaron al bot a utilizar discursos de odio. De tal manera que tú lo saludabas y te podían mandar al diablo de cualquier momento. Entonces, fue nuestro primer tropiezo. Ahí lo que vimos es cuáles son los riesgos a la hora de crear inteligencia artificial, a qué nos enfrentamos y en general a qué se enfrenta cualquier organización que diseña, crea, entrega inteligencia artificial. Y justamente son estos. El primero de ellos es el sesgo. ¿A qué nos referimos ahí? Nos referimos a que, imagínense un escenario, un caso de uso en donde vamos a evaluar a una persona para darle un crédito o no. Podría ser que el conjunto de datos traiga los elementos necesarios para hacerlo. En ingeniería de futures, etcétera, voy a hacer todo lo necesario para calificar y para entrenar ese modelo. Sin embargo, nos decían en la mañana, me recuerdo que era Alejandro Correa, pues los datasets los crean humanos. Entonces esos conjuntos de datos ya llevan prejuicios. En el sesgo nos referimos, imagínense otra vez ese caso de uso en donde otorgamos créditos solamente al género masculino, ¿no? Por alguna razón el muestreo no estaba balanceado y por alguna razón estamos calificando positivamente solamente al género masculino. Ese es el sesgo. Otro tema es los errores. ¿Qué se puede imaginar como error? ¿Qué se puede imaginar a la hora de tener un error, algo que sea crítico, algo que pueda ser incluso mortal? ¿Qué se puede imaginar por ahí? Falsos negativos, ¿no? De enfermedades. Falsos negativos en enfermedades. Puede ser un tema de alarma. Puede ser un tema de alarma, puede ser crítico. Lo mismo, positivos. Déjenme ser un poquito más extremista. ¿Qué les parece un auto autónomo y que falle el reconocimiento de objetos en ese auto? La probabilidad de colisión es enorme, ¿no? E incluso ha pasado, ¿de acuerdo? Entonces, ese es otro riesgo que nosotros vimos y que estamos mitigando. Lo vamos a ver más adelante cómo mitigamos. Otro tema son los datos expuestos. Lo platicaba por la mañana Patricia. Estamos analizando un conjunto de datos, estamos viendo ese conjunto de datos, tiene datos que pueden ser identificables, información personal identificable y que además relacionan a la persona con una enfermedad, ¿no? Entonces podríamos estar exponiendo esos datos en un momento dado. Otro riesgo es el tema de accesibilidad, inclusión. Aquí más nos referimos a un tema del uso de la herramienta. Yo construyo una solución que está basada en inteligencia artificial y la expongo con una aplicación. Esa aplicación está lista para que sea utilizada por personas con capacidades diferentes. Esa aplicación la puede utilizar una persona con debilidad visual. Puede obtener el mismo beneficio que una persona que no tenga esa característica. Entonces, aquí también se vuelve importante que nuestras aplicaciones estén preparadas para esos temas. ¿De acuerdo? Y bueno, estos desafíos, estos riesgos descansan en otros dos. Uno tiene que ver con la transparencia, con la confianza. Si yo estoy en un proceso de evaluación para que se me otorgue un crédito hipotecario, por ejemplo, pues me gustaría saber cuáles son los mecanismos que se utilizaron para calificarme. Si estoy en un sistema que está recomendando alguna inversión que yo pueda hacer, me gustaría saber con qué mecanismo se programó o se hizo el entrenamiento de ese sistema para que yo pueda ser susceptible de esa inversión. Y esto nos lleva a otro tema muy importante que es la responsabilidad, finalmente. Imagínense el caso en donde hacemos una aplicación de reconocimiento facial con los fines de identificar a una persona que probablemente participó en un delito. Si nuestro sistema identifica a una persona y dice que esa persona participó en un delito y se equivoca, ¿de quién es la responsabilidad? De nosotros como fabricantes al haber creado esa inteligencia artificial, de los que la distribuyeron, de los que la están implementando o de los que la están usando. Entonces, son huecos, son riesgos a los que nos enfrentamos a la hora de que desarrollamos inteligencia artificial. Y lo que les vamos a contar aquí, otra vez, no es la verdad absoluta, pero es nuestra experiencia de cómo lo estamos afrontando y nuestra esperanza es que les pueda servir en algo. ¿De acuerdo? Esto
Eso tiene que ver con los desafíos que acabo de comentar, pues la sociedad cada vez exige más, ¿no? Entonces hemos tenido periodicazos en todo el mundo prácticamente, donde se cuestiona justamente el uso de la inteligencia artificial. Por ejemplo, en el campo de la salud, ¿no? ¿Cómo se sienten los pacientes al ser diagnosticados por medio de sistemas inteligentes? ¿Qué tanta confianza les tenemos en esos sistemas inteligentes, ¿no? En el campo de la educación, ¿qué tan éticos son los mecanismos que se están implementando a la hora de que estamos dando una cátedra o estamos dando educación por medio de algún sistema inteligente en alguna aula, ¿no? Entonces, cada vez la sociedad es más incisiva, cada vez es más el tema de cuestionar que también lo está haciendo la inteligencia artificial en estos campos, ¿de acuerdo? Algunos ejemplos de esto que acabo de mencionar, vamos a verlos rápidamente, son ejemplos públicos. No voy a mencionar marcas ni fabricantes, pero bueno. Por ejemplo, en el 2019, lo que sí puedo mencionar, en el 2019 el gobierno de Holanda tuvo un escándalo, porque estuvo calificando de manera errónea a aquellas familias que brindan protección infantil, ¿no? Entonces, esas familias que brindan protección infantil, obviamente reciben ayuda del gobierno cuando llevan a cabo estas labores sociales. Sin embargo, hubo un sesgo en la información. Otra vez, el dataset que entró no estaba balanceado correctamente y se empezó a calificar a algunas familias como fraude, lo cual era incorrecto, ¿no? Entonces, nuevamente aquí el tema del sesgo. Luego viene otro ejemplo que tiene que ver con, también algo que veíamos por la mañana con Patricia. Esto tiene que ver con algo que se conoce como ruido blanco, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, una inteligencia artificial que se encarga de espiar las conversaciones de las personas. ¿Quién tiene asistentes digitales en casa? Bueno. Hay inteligencias artificiales que se han creado para contrarrestar la inteligencia artificial que nos quiere espiar. ¿En qué consiste eso? Esa inteligencia artificial crea lo que se conoce como ruido blanco por medio de análisis de patrones, análisis de señales, etc. Y lo que hace es engañar a la inteligencia artificial enemiga, que es la que nos está espiando, ¿de acuerdo? Entonces aquí, otra vez, el hueco en las legislaciones, el hueco en las normas, en los estándares. ¿Quién tiene una responsabilidad aquí? ¿Quién está haciendo algo inadecuado? ¿El que espía o el que está engañando al que espía? ¿Quién tiene robots aspiradores? ¿Quién leyó los términos y condiciones de su robot aspiradora? Bueno, un robot aspiradora típicamente lo que hace es con datos odométricos genera mapas. Esos mapas les sirven para saber, para que podamos dar instrucciones por medio de un asistente digital, decirle ve y encárgate de la cocina, en lugar de hacer un recorrido completo, específicamente ve y encárgate de aspirar la cocina. Bueno, pues esos datos pudieran estar expuestos. Y digo pudieran, sabemos que existen casos donde una red social incluso se cerró porque esos datos se filtraron. ¿Bueno? Errores de seguridad ya lo comentamos. Ha habido vehículos autónomos que han sufrido colisiones, a la fecha siguen ocurriendo. Tiene que ver con los errores, tiene que ver con qué tanto se probó, qué tantos casos de pruebas se cubrieron, qué tantos esfuerzos de calidad se hicieron y cómo es que esos productos llegaron al mercado, ¿no? Entonces, otra vez, aunque esto nos habla de errores, pues también, ¿dónde está la responsabilidad? ¿De quién es la responsabilidad aquí? Puede ser de la ciudad o puede ser del fabricante del vehículo autónomo. Legislación. Y hablando de legislación, este es el panorama actual. Como pueden ver, en nuestra región, hablando de Latinoamérica, pues hay mucho trabajo por hacer. Ahí está el call to action, ingenieros, diseñadores, científicos, abogados, ahí está el call to action, ¿no? En Latinoamérica la verdad es que estamos muy por detrás de otras geografías, no estamos haciendo nada en términos de legislación. Existen temas por país, por ejemplo en México tenemos la Ley Federal de Protección de Datos en posesión de particulares.
que puede ser una base para ir hacia otro tema, que puede ser un tema de AI Law, ¿no? Puede ser un tema de legislación específica para la inteligencia artificial. Con ese contexto, en donde ya vimos todo este tema de inteligencia artificial, su auge, etc., también les platiqué la anécdota de 2016, pues platicarles un poquito de nuestro journey desde esa fecha, desde el 2016 al día de hoy. En el 2016, aunque no me lo crean, antes del incidente del bot que les platiqué, nuestro CEO ya había escrito un artículo con nuestros fundamentos de inteligencia artificial responsable. En el 2017 se generó un comité dentro de Microsoft, que es el comité que va a vigilar el cumplimiento. Primero va a vigilar que se establezca, que se mantenga y que se cumplan los estándares que estamos proponiendo nosotros al interior de Microsoft. En el 2018 se establecen esos principios en un libro de Brad Smith. Los vamos a ver más adelante. Son 6 principios que estamos nosotros proponiendo. Se hace un llamado a la regulación de reconocimiento facial, justamente por los desafíos que les platicaba. Dentro de Microsoft se nombran champions de lo que conocemos como RAI, por sus siglas en inglés, y que realmente es inteligencia artificial responsable. ¿De acuerdo? Se establece una oficina de inteligencia responsable, liberamos nuestro primer estándar en el 2019, a principios de 2020. En el 2021 ya tenemos una estrategia al lado de ingeniería. Tenemos un dashboard de inteligencia artificial responsable, que es una herramienta que va soportando la práctica que proponemos nosotros, herramienta que vamos a ver con Pablo en un momento. By the way, es totalmente agnóstico. La herramienta que vamos a ver con Pablo obviamente corre en nuestra plataforma, pero esto que les estoy platicando yo es una práctica, es totalmente agnóstico. Se puede llevar a cabo en OpenAI, se puede llevar a cabo en Databricks, en Azure Machine Learning, en donde guste se puede llevar a cabo esta práctica. Y finalmente en el 2022 estamos liberando la versión 2 de este estándar. Ese ha sido nuestro journey y todo a partir del 2016. Ahora sí, ¿cuáles son los principios entonces que proponemos nosotros? Primero, equidad. No debe haber un sistema de inteligencia artificial que tome una decisión basándose en características como mi color de piel, como mis creencias, como mis preferencias. Eso no es admisible. Confiabilidad y seguridad tiene que ver con que se mitiguen los errores al 100%. Tiene que ver con que se hagan casos de pruebas, se lleven a cabo pruebas, se lleven a cabo estándares que permitan la salida a producción. Privacidad tiene que ver con que basemos lo que estamos haciendo en alguna regulación, en algún estándar, en alguna guía, en algo que se establece y se mantenga al interior y fuera de la organización. Inclusión, guías de accesibilidad, lo que comentábamos hace un momento, los desafíos. Que mi aplicación sea de beneficio para cualquier persona que la utilice, no solo para un segmento de la población. Transparencia, que cuando construye un sistema de inteligencia artificial seamos capaces de decir en qué está basado, qué algoritmos se utilizaron, qué procedimientos se están siguiendo, qué fórmulas se están utilizando, y que se comuniquen a todas las partes, a los usuarios, a los diseñadores, a los creadores, etc. Responsabilidad, que se pueda legislar, que se pueda regular en qué momento comienza la responsabilidad de una parte, en qué momento termina y en qué momento comienza la responsabilidad en otra parte. Estos son los 6 principios rectores que tenemos en Microsoft y les llamamos principios de inteligencia artificial responsable. ¿Cuál es la columna vertebral para estos principios entonces? Lo que tenemos en la base es el gobierno, es decir, tenemos un comité que se encarga de que se establezcan, se mantengan y se sigan, que
cosa las políticas y regulaciones que vamos a tener, que vamos a establecer. Vamos a entrenar a las personas para evitar cualquier tema de sesgo, para evitar cualquier tema de prejuicios. Vamos a llevarlo a la práctica por medio de esas políticas y regulaciones, y todo esto se va a soportar en herramientas y procesos. Insisto, guías, regulaciones, reglas y también herramientas, como la que nos va a mostrar Paul. ¿Cuál sería el esqueleto o la anatomía de esta gobernanza entonces? Lo que hemos hecho en Microsoft es, se establece, lo que pueden ver en ese círculo, es un comité éter, ahí es donde metemos a los doctores. Los doctores llevan a cabo la investigación de vanguardia y tienen el liderazgo intelectual. ¿Recuerdan el slide donde se veía la visión de Microsoft, dónde estamos ahora y hacia dónde vamos? Esa es la principal tarea de ese comité. Tenemos la oficina de inteligencia artificial responsable, que es quien se encarga de que estas políticas se establezcan, se mantengan, se sigan, se lleve a cabo con excelencia esas políticas, se revise la regulación, la gobernanza y se habilita. Y tenemos un grupo de ingenieros. Ese grupo de ingenieros lo que hace es adoptar los mejores sistemas, ponen en práctica las mejores recomendaciones y adoptan las herramientas que vamos a usar. En este caso, un dashboard que se denomina dashboard de inteligencia artificial responsable. ¿Qué va a hacer ese dashboard? Nos va a dar métricas cuando nosotros construimos, por ejemplo, el modelo. Nos va a dar métricas que nos van a permitir entender qué tanto estamos cubriendo los aspectos que veíamos hace un momento como desafíos, que veíamos hace un momento como probables riesgos. Siguiendo con la anatomía, entonces, en la base, lo que vamos a tener en la punta lo que vamos a tener son nuestros principios que vimos hace un momento. Y aquí es donde regreso a lo que les comentaba hace un momento. No es la verdad absoluta. En su organización ustedes pueden tener sus propios principios. Entonces, ¿cómo ver cuáles son esos principios? Es preguntándose qué valores perdurables van a guiar nuestro trabajo de guía. Para nosotros, pues es lo que ya vimos. Es el tema de equidad, es el tema de inclusión, es el tema de robustez, es el tema de confianza, transparencia y responsabilidad. Probablemente para otra organización sean esos mismos, probablemente le sumen más principios, probablemente le quiten principios. Aquí cada organización se tiene que plantear cuáles son sus valores perdurables. ¿Cuáles son los objetivos que se persiguen? Hablaba en la mañana Alejandro sobre la función objetivo. ¿Cuáles son esas funciones objetivo que está persiguiendo el modelo que queremos construir? ¿Cuáles son los resultados que necesitamos asegurar? Por ejemplo, en cualquier caso de uso que se imaginen, va a tener esos riesgos y va a tener esos principios en nuestro caso. ¿De acuerdo? Requerimientos. ¿Cuáles son los pasos que debemos dar para cumplir esos objetivos? También en la mañana veíamos con Alejandro cómo se organiza un departamento de ciencia de datos. Veíamos qué cosas son federadas, qué cosas son centralizadas. Pues aquí lo que estamos viendo justamente es qué pasos tenemos que dar para cumplir esos objetivos y cómo nos vamos a organizar para hacerlo. ¿De acuerdo? Prácticas y herramientas. ¿Qué ayudas necesitamos para cumplir los requerimientos? Ya tenemos establecida la práctica, ya tenemos cuáles son las regulaciones, cuáles son las guías que vamos a seguir, con qué herramientas vamos a soportar su uso, con qué herramientas vamos a tener nuestro norte, con qué herramientas vamos a estar monitoreando el cumplimiento. Haciendo un resumen de lo que les he platicado hasta ahora, pues lo que tenemos es, dentro de esos 6 principios, en la responsabilidad, lo que estoy buscando es hacer un assessment, tener ese assessment de impacto, un impacto tanto favorable como no favorable. ¿Qué voy a lograr con el sistema de inteligencia artificial que estoy creando y que estoy entregando? Aquí, si se dan cuenta, en el A5 tenemos algo que para mí es fundamental, es un principio que tiene que ver con cualquier sistema de inteligencia artificial, por
valga la redundancia, por inteligente que sea, debe estar monitoreado, supervisado y bajo control humano. Esa es nuestra premisa. Transparencia, ya lo habíamos comentado. Aquí lo podemos resumir como la divulgación de la interacción de la inteligencia artificial. ¿Qué mecanismos estamos utilizando? ¿Qué regulaciones nos estamos basando? Equidad, minimizar los estereotipos, evitar prejuicios. Eso es lo que estamos buscando con la equidad, que todo el mundo obtenga un beneficio del uso de nuestra tecnología. Confiabilidad y seguridad, monitoreo continuo, retroalimentación y evaluación. Privacidad, en el caso de México, por ejemplo, apoyarnos en la guía de los estándares de privacidad, la Ley Federal de Protección de Datos en posesión de particulares, por ejemplo, cumplimiento de políticas de seguridad, todo esto al interior de la organización. La inclusión, cumplimiento de estándares de accesibilidad. Esos estándares de accesibilidad pues podrían ser propios, podrían ser de alguien más, de alguna otra organización, obviamente con las licencias apropiadas, o bien podría ser una regulación a nivel gobierno. Recordando el slide que vimos donde estaban las geografías, pues otra vez, ahí la reflexión que me gustaría nos lleváramos es qué estamos haciendo en la región, ¿no? En la región estamos realmente en pañales en tema de legislación. Podemos aprovechar lo que ya existe en cada país, podemos rescatar lo que ya existe en cada país y a partir de ello podemos empezar a construir y empezar a regular. Pues hasta aquí esos son los conceptos que podemos nosotros revisar de manera teórica. Es lo que les queríamos compartir, lo que hemos establecido como framework o como estándar dentro de Microsoft, pues para tener una inteligencia artificial responsable, para crearla y entregarla de manera responsable. Vamos a pasar con Pablo a ver el dashboard que corre sobre Azure. Nuevamente no es ningún comercial, esto es totalmente agnóstico. A Microsoft no nos gusta, no les vendemos nada. Es totalmente agnóstico. Vamos con Pablo y cualquier pregunta la vemos. Gracias, Rodrigo. Tenemos poco tiempo.